in the making, bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy voy a comenzar citando una expresión que supongo que muchos desconocerán de Miguel de Unamuno, famoso literato español. Decía él: nadie tiene derecho al suicidio, porque no se suicida solo para él, sino que también se suicida para los demás. Bueno, y es una expresión que traigo a colación porque este viernes pasado pues saltó a los teletipos una noticia pues de esas impactantes, ¿no? Que la noticia es que un padre en Barcelona ha paralizado in extremis la eutanasia de su hija. Es una noticia que hizo pública la Fundación Española de Abogados Cristianos, que ha llevado de cerca el tema. En un juzgado contencioso administrativo de Barcelona se paralizó la eutanasia de una joven de 23 años, que estaba prevista para el día 2 de agosto. O sea, tenía que estar ya muerta, vamos. Estamos hablando de que el sábado, si no me equivoco, el viernes la hubiesen eutanasiado. Es una joven que padece trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, carece de movilidad completa en las piernas por una lesión medular que ciertamente además se produjo en un intento de suicidio, que tuvo lugar en el año 2022. Ya está en silla de ruedas por aquel intento de suicidio. Y entonces, bueno, pues vista esta situación, el padre ha intercedido por ella, el padre ha recurrido, ¿no?, a la legalidad, y in extremis se ha dictaminado unas medidas cautelarísimas de que la mujer no cumple con los requisitos porque no está en pleno uso de sus facultades, y así se ha impedido su eutanasia. Además, había acontecido que esta joven había cambiado de opinión sobre si quería ser eutanasiada o si no quería. En los últimos días había ido cambiando de opinión continuamente, lo cual había provocado que la médico que tenía designada había decidido retirarse del proceso, porque estaba también la médico con los nervios en punta. Bueno, finalmente se ha paralizado momentáneamente su eutanasia, ¿no? La noticia es: un padre paraliza in extremis la eutanasia de su hija en Barcelona. Todavía muy recientemente, hace 2 semanas, también saltaba a los teletipos a otra noticia de que 3 personas habían renunciado también en Barcelona, en el Hospital del Mar, a la eutanasia tras someterse a una cirugía experimental contra el dolor. Es una cirugía experimental que tenían un dolor neuropático, que es un dolor que se causa por motivo del sistema nervioso, pues cuando tiene determinado deterioro, es un dolor muy intenso, y habían solicitado la eutanasia. Entonces, en este Hospital del Mar de Barcelona se les ha practicado una cirugía experimental contra el dolor, y cuando la han recibido y han visto su dolor aliviado, han renunciado a la eutanasia. Y hay otra noticia que viene a corroborar que lo que necesitamos es cuidados paliativos, que cuando alguien pide la eutanasia, en realidad lo que está dejando patente es que no nos tomamos en serio los cuidados paliativos. Unos meses antes había saltado también
otra noticia, ¿no? A la opinión pública. Bueno, a la opinión pública. A algunos teletipos, porque luego hay una especie de selección en la que se le pone en sordina a algunas noticias y otras son amplificadas, ¿no? Y una de esas noticias que tuvo sordina fue el hecho de que el 20% de los médicos sufren problemas de salud mental tras aplicar la eutanasia. Es un estudio llevado a cabo por la Gaceta Sanitaria, una revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Bueno, pues hacen un estudio y ven como el 20% de los médicos pues padecen problemas serios de estrés, sobrecarga, claro, pues porque se ven sometidos a una tensión tremenda, especialmente cuando tienen que cargar sobre sí una responsabilidad increíble sobre la vida y la muerte de una persona, que les lleva pues muchas veces a pedir una baja. A pedir una baja por salud mental, por salud psicológica. Bueno, otra noticia que también además viene a iluminar la noticia de este viernes, ¿no? Porque resulta que este caso de Barcelona, que ha sido parado in extremis porque el padre ha intervenido, también había conllevado que la médico que la acompañaba se había retirado del caso porque ya no podía más, ¿no? Bueno, una locura que es no saber qué hacer con la vida, no saber qué hacer con la cruz, no saber qué hacer con el sufrimiento, no saber cómo afrontar la vida. Una locura, ¿no? Entonces, la familia en una situación como esta puede brillar por ser la alternativa, o también puede quedar patente su complicidad. O sea, en este sentido la familia puede actuar de manera muy diferente, ¿no? Pero en cuanto a la cita de Miguel de Unamuno con la que he partido, nadie tiene derecho al suicidio porque no se suicida solo para él, sino que también se suicida para los demás. Creo que hay motivo de reflexión. Como decía San Agustín, yo soy yo, pero no soy mío. Yo todavía, la verdad es que le matizaría a Miguel de Unamuno alguna cosa en su cita, porque es que incluso aunque alguien no tuviese otras personas, aunque viviese solo, aunque no tuviese familiares, aunque nadie le conociese, tampoco uno es dueño de su propia vida, sino que responde de ella delante de Dios. En el fondo, la reflexión de Miguel de Unamuno es muy interesante, es muy interesante, porque recuerda que somos seres sociales y que lo que yo haga con mi vida tiene consecuencias en los demás. Si yo me suicido, transmito un mensaje de desesperanza, pero me parece que todavía esa reflexión queda superada por San Agustín, cuando San Agustín dice: yo soy yo, pero no soy mío. Impresionante, ¿eh? Yo muchas veces he dicho, San Agustín es un crack, capaz de decir en 4 palabras, de transmitir todo un testamento, ¿no? Yo soy yo, pero no soy mío. Por lo tanto, ¿no?, aprovecho este momento del programa para dirigirme a todas las personas sufrientes, que sé que también en este programa ahora mismo habrá muchos oyentes que hayan tenido momentos negros, momentos difíciles, momentos en los que se les ha pasado por la cabeza quitarse de en medio de la vida. Incluso algunos que lo habrán intentado algún momento en su vida. Sé que entre los oyentes habrá muchas personas que estén en esa situación o que hayan estado, es obvio. Pues yo les invito a que recuerden esta expresión de San Agustín: yo soy yo, pero no soy mío, soy de Dios. Y además también formo parte de unas relaciones sociales, de mi familia, de mi entorno. Y pertenezco a la familia de Dios, que es la Iglesia. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox, Spotify y también en el canal de YouTube en ticonfio.org. Además, en ese canal, allí queda grabado el programa también en vídeo, no solo
en audio. Quienes deseen ver este programa en directo, ahora mismo, y seguirlo en directo, pueden hacerlo a través del canal de emisión de 24 horas, el canal Twitch, que podéis acceder a él en la página web www.enticonfio.org. En enticonfio.org, allí en el banner que pone canal de emisión 24 horas de Twitch, pues si allí entráis podéis ver el programa en vídeo emitido en directo. Bueno, pues continuamos con esta edición de este programa, y he preparado una reflexión que tiene pues mucha actualidad, ¿eh? Me ha ayudado para ello, como tantas veces, la página de Religión en Libertad, que ha rescatado, a veces, ¿no?, en ese tiempo veraniego se rescatan artículos interesantes, joyas, perlas preciosas que se publicaron en años anteriores y que tienen, pues eso, es una pena, ¿no?, que determinadas joyas y perlas que se publicaron luego queden perdidas, que no les extraigamos todo el provecho que podemos hacerlo. Bien, pues entonces, extrayendo una de esas perlas que publicaba el sábado Religión en Libertad, quiero hacer una reflexión. ¿La blasfemia debería de ser un delito o es tan solo pecado? Esto lo digo a colación de que sabemos que en este momento en España el gobierno ha hecho público pues su decisión de que se transforme, ¿no?, el Código Penal español, que tenga una reforma al Código Penal para que los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y las injurias al rey pues dejen de ser delito. Esto es lo que se ha anunciado como una especie de acuerdo entre el Partido Socialista y Sumar, un acuerdo de gobierno. Entonces, fíjate, pues que por cierto, yo he criticado en este programa que es muy gracioso que al mismo tiempo que se hizo público este acuerdo, el presidente de gobierno anunció medidas persecutorias, medidas punitivas, económicamente punitivas, frente a los medios de comunicación que eran, según él, ¿no?, pues que estaban difundiendo basura. Claro, eso traducido quiere decir que le están criticando a él, o que él entiende que le están injuriando, bueno, o le están ofendiendo, que igual es cierto, ¿no? Porque claro, yo no sé, obviamente, claro, hay una selva tan grande de los medios de comunicación, pero claro, lo que es increíblemente contradictorio es que alguien anuncie que va a despenalizar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y a las injurias al rey, al mismo tiempo que está anunciando que va a poner en marcha medidas de alguna manera de persecución, por lo menos de restricción de ayuda económica a los medios de comunicación que sean especialmente, que le resulten difamantes o injuriosos. Es increíble. Al final uno parece que se está poniendo en el lugar de Dios o en el lugar del rey. Bien, pero voy a la pregunta. ¿La blasfemia debería de ser un delito o es tan solo un pecado? Es un tema que además tiene mucha actualidad, no solo por esta reforma del Código Penal que ha anunciado el gobierno español, sino también acaba de ocurrir lo que acaba de ocurrir en las Olimpiadas de París. Por cierto, ayer mandé un mensaje en redes sociales, impresionante Djokovic, con ese gesto que hizo al terminar el partido. Hizo un gesto de glorificación a Dios, de santiguarse, de dirigirse a Dios con sus manos y con su vista y de ofrecerle esa victoria a Dios. Y bueno, yo mandé un mensaje a redes sociales diciendo: nos hubiese gustado que ganase Alcaraz, a los españoles, ¿no? Nos hubiese gustado que ganase Alcaraz, pero ha ganado quien debía de ganar para dar gloria a Dios y para hacer el acto de reparación por la blasfemia acontecida en la ceremonia inaugural olímpica. O sea que es que también tenemos muy fresco no solo lo de la reforma anunciada por el gobierno, sino también un caso práctico de blasfemia, que es el francés. Por supuesto que en Francia, con su tradicional laicismo militante, no existe ningún tipo
de protección jurídica a la ofensa, frente a esa agresión a los sentimientos religiosos. Bueno, entonces, ¿cómo abordar esta cuestión? ¿La blasfemia debería de ser un delito o es tan solo un pecado? Bueno, pues resulta que en el año 2012 tuvo lugar en Alemania un debate sobre la punibilidad de la blasfemia, sobre si la blasfemia tiene que ser, digamos, perseguida legalmente. Fue un debate en el que participaron diversas personalidades católicas, entre ellas especialmente el filósofo Robert Spingman. No sé si algunos conocerán a Robert Spingman, pero la verdad es que es un personaje que falleció en el año 2018, uno de los mejores filósofos que hemos tenido. Bueno, pues entonces él participó en ese debate y después, el 25 de julio del año 2012, o sea, hace 12 años, él publicó un artículo muy interesante sobre esta cuestión, sobre la punibilidad de la blasfemia, sobre si la blasfemia debe de ser perseguida legalmente. Entonces yo me voy a servir de aquel artículo de Robert Spingman y también, bueno, me permito hacer mis consideraciones personales para responder a esta pregunta. ¿La blasfemia debería de ser un delito o es meramente un pecado? Bueno, comienza el artículo de Robert Spingman, comienza manifestando una paradoja, y además pone un caso histórico que yo desconocía, que es impresionante, ¿no? A ver, lo que viene a decir, claro, él parte también de la situación alemana, y luego hablaremos de la diferencia de la situación alemana y la española. Desde luego, es increíble, ¿no?, que el derecho alemán, y más aún la administración de justicia alemana, en la práctica creen que un ciudadano con convicciones religiosas tiene que tolerar que sus convicciones religiosas sean públicamente vejadas o insultadas, ¿no? En la práctica se tiene que llegar muy lejos, ¿no?, para que un juez tome cartas en el asunto y ponga algún tipo de sanción. Y de facto, en Alemania se dice que para que un juez intervenga tiene que estar en peligro el orden público. Si está en peligro el orden público, entonces sí que un juez puede llegar pues a sentar en un banquillo a quien ha realizado pues un tipo de ofensas a los sentimientos religiosos de los demás. Pero claro, eso de que se tiene que poner en peligro el orden público, ¿para qué es lo que ocurre? Pues fijaros de aquí qué caso histórico narra Robert Spingman. Por ejemplo, dice, ¿no?, esto quiere decir en la práctica que en Alemania solo goza de protección legal la religión musulmana, no la cristiana. Y la razón es que, a diferencia de los musulmanes, y no solo de los islamistas, los cristianos no reaccionan violentamente ante las ofensas. Entonces, claro, como no suscitan problemas de orden público, si la ofensa es contra los cristianos, no hay delito, porque no hay problema de orden público. Pero si la ofensa es contra los musulmanes, como ellos van a reaccionar violentamente, entonces hay un problema de orden público, y entonces sí que el Estado alemán lo persigue. Increíble, ¿no? Pues es así. Y pone un ejemplo. Dice, cuando hace unos años se proyectó en Londres la película La última tentación de Cristo, que fue una película claramente ofensiva contra los sentimientos cristianos, La última tentación de Cristo, pues hubo cristianos que, obviamente, ¿no?, que protestaron, que tal, pero no se les hizo ni caso. Pero fue retirada finalmente, a los pocos días, porque los musulmanes hicieron saber al teatro que no tolerarían las ofensas a Jesús, porque ellos le consideran como un profeta a Jesús, le consideran como un profeta del Islam. Y en el momento en que dijeron los musulmanes que la última tentación de Cristo les parecía ofensiva, allí rápidamente se retiró la película del teatro, ¿no? Cuando antes los cristianos lo habían dicho, pero claro, como ellos no generan problemas de orden público, este es un caso histórico, increíble, que Robert Spingman lo recoge en su artículo. Entonces, bueno, partiendo de esta anécdota, que es más que una anécdota, abordamos la cuestión. ¿Cómo podemos abordar esta cuestión de si la blasfemia debería ser también considerada como un delito
o si es meramente un pecado. Hay tres cuestiones. Tres cuestiones. Una primera, sabemos por las enseñanzas de Jesús que los cristianos no debemos de responder con violencia. Esto está claro en el Evangelio. Guarda tu espada, que quien a espada mata, a espada muere. Los cristianos lo tenemos claro, lo tenemos claro. O sea, Jesús nos lo dejó claro. Es más, los cristianos siempre han reconocido al Estado el monopolio de la fuerza. La Iglesia no utiliza esa fuerza. Los cristianos rezaban por el emperador que les perseguía. Los cristianos rezan por las autoridades, incluso aunque no sean cristianas ni favorables a... No, rezamos por las autoridades. Y lo hacemos públicamente. Llega, por ejemplo, el día del apóstol Santiago, patrono de España, y en la misa solemne se dice: por el rey, por el gobierno de España. Lo hacemos así. Entonces eso lo tenemos claro, ¿no? Hay que decir que nosotros renunciamos completamente a la violencia. Jesús nos enseñó a hacerlo. Es el Estado el que tiene que ejercer la fuerza que se considere necesaria para que se respete el bien común. Es el Estado el que tiene que ejercerla, y el que tiene los medios coercitivos, y el que tiene la policía, el que tiene el recurso judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, el hecho de que digamos nosotros renunciamos, ¿no?, a responder con la violencia, eso no quiere decir que nosotros no aspiremos a que el Estado lo haga debidamente. Nosotros somos ciudadanos y aspiramos a que el Estado haga lo que tiene que hacer para preservar el bien común. Y por ejemplo, está el caso de San Pablo, del apóstol San Pablo, que él dice, ¿no?, que los cristianos son como extranjeros en el mundo, pero al mismo tiempo somos ciudadanos del mundo. Y nosotros no renunciamos a nuestra ciudadanía de este mundo. Y de hecho el mismo apóstol San Pablo tuvo la oportunidad de esgrimir, de hacer valer su ciudadanía romana cuando estaba en la prisión, pues para apelar a ser juzgado en Roma, etcétera. Esta es la primera cuestión. La primera cuestión es esta. O sea, nosotros no nos tomamos la justicia por nuestra mano. Entendemos que es el Estado el que debe de hacer justicia. Primera cuestión es esta. La segunda cuestión. Entonces, ¿debería de castigarse, el Estado debería de castigar la ofensa a la religión? Y en caso afirmativo, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente debe de castigarse en ese hecho? Esta es la segunda cuestión. Y la tercera, ¿de qué manera tiene que castigarla? ¿El castigo por ofender la religión tiene que ser severo o más bien tiene que ser simbólico? ¿Qué honor debe de proteger la ley? ¿El honor de Dios o el honor de los creyentes que ha sido ofendido? Creo que se entiende la pregunta, ¿no? ¿Qué debe defender un Estado? ¿El honor de Dios o el honor de los creyentes que han sido ofendidos en sus sentimientos religiosos? Bueno, vamos a profundizar en esto último especialmente. Hay dos visiones. Una es la visión del Islam, también la del Antiguo Testamento, que es, podríamos decir, la visión del Islam o la judía, que es teocrática. Y la otra visión es la del cristianismo, que habla también de la autonomía del orden temporal. Entonces, la visión del Islam o del mundo judío del Antiguo Testamento, todo gira en torno al honor de Dios. Dios es el supremo legislador. Y entonces, si Dios, que es el supremo legislador, ha sido ofendido, esa ofensa debe de castigarse. Y además, como a quien se ha ofendido
es a la máxima autoridad que es Dios, pues debe de castigarse de la forma más severa, con la más alta sanción, la pena de muerte. El sujeto represor tiene que ser, pues, el Estado islámico, la Sharia, en el caso de los países islámicos que han instituido la Sharia, o en el caso de los que no han instituido la Sharia, a través de la UMA, que es una comunidad transnacional de todos los musulmanes. Ellos serían los que aplican esa sanción por haber ofendido a Dios. Es una visión teocrática. En una teocracia, a todo musulmán le está permitido apresar y dar muerte a los infractores que han ofendido a Dios. O sea, tienen derecho, ¿no?, a tomarse la justicia por su mano, al margen de lo que diga el Estado o deje de decir el Estado, ¿no? Hemos visto las bárbaras ejecuciones de las últimas décadas, las amenazas de muerte contra escritores blasfemos. En definitiva, ellos entienden que el derecho público, las leyes, tienen que proteger el honor de Dios. Y cada infracción en este punto constituye una completa irreverencia, ¿no? Tanto si es liviana como si es absolutamente descarada, porque ofender a Dios lo puedes hacer un poquito o mucho. En el fondo, esta es la visión teocrática. El Estado tiene que defender el honor de Dios. Ahora, vamos a la visión cristiana, que como vais a ver es distinta. La visión cristiana habla de que existe una diferencia, ¿no? O sea, existe una autonomía del orden temporal en el que los legisladores sí deben de reconocer a Dios como fuente y origen de todo bien, como fuente y origen de una ley natural, de una llamada al bien común, pero al mismo tiempo tienen una autonomía en el ejercicio, ¿no?, de ese deber, de esa encomienda. Entonces, los cristianos, para quienes obviamente Dios es la más eminente realidad, de Dios depende la vida, de Dios depende la muerte, entendemos que para nosotros ser cristiano implica estar dispuesto por principio a pagar con la propia muerte nuestra fe en Dios, pero en todo caso a pagar con mi propia muerte la fe en Dios, pero no la muerte de los otros, sino con mi propia vida. Yo estoy dispuesto a confesar con mi propia vida mi fe en Dios, pero lo que no estoy dispuesto es a hacer pagar con la vida del otro pues mi defensa de Dios. No, yo estaré dispuesto a sacrificar mi vida, pero no la de los demás. Entonces, digamos, en la visión cristiana, el derecho se centra en defender el honor no tanto de Dios en sí mismo, que eso es propio de la Iglesia, porque aquí en la visión cristiana hay una diferenciación del ámbito civil y del ámbito eclesial. Lo propio del ámbito eclesial es directa y estrictamente la defensa del honor de Dios, mientras que las autoridades civiles se tienen que centrar en defender el honor y los sentimientos de sus ciudadanos, de todos los seres humanos, los cuales tienen sentimientos religiosos. Y si los sentimientos religiosos son ofendidos, el Estado tiene obligación de perseguir esas blasfemias porque afectan al honor de los creyentes, que son ciudadanos. Esta es la visión cristiana. La visión islámica y la visión teocrática del Antiguo Testamento, las autoridades civiles tienen como encomienda primera defender el honor de Dios. Nosotros, sin embargo, decimos, mira, a ver, Dios no necesita ser protegido, Él es quien nos protege a nosotros. Nosotros, será la Iglesia, en todo caso, la que esté llamada, ¿no?, a directa y explícitamente la finalidad del ser de la Iglesia es
pues proclamar también los derechos de Dios. Dios tiene. Si nosotros tenemos unos deberes es porque Dios tiene unos derechos. Es la Iglesia la que está llamada especialmente a subrayar ese aspecto. Mientras que la autoridad civil, a lo que está llamada, no es tanto ella a defender a Dios, sino a defender el derecho de convivencia de los ciudadanos, de manera que si los que tienen sentimientos religiosos están siendo agraviados, ofendidos, tiene que intervenir, porque es un grave delito, ¿no? Y obviamente, pues cuanto sean ofendidos de una manera más clara, la intervención tiene que ser más contundente, ¿no? Es decir, que hay una implicación justa del derecho civil. El derecho civil debe de intervenir también contra la blasfemia, porque ella está socavando, está minando la convivencia social, Porque un Estado que no protege a sus ciudadanos de sentimientos religiosos, ¿no?, de convicciones religiosas, no les protege del ultraje o de la difamación, luego no puede exigirles que a su vez estos ciudadanos se sientan corresponsables de la comunidad. Oye, tú no le has defendido a estos ciudadanos de lo que es más, lo que es más precioso en su vida. Ahora no pretendas tú que ellos no sean ciudadanos responsables al servicio de los demás. Por lo tanto, ¿no?, nosotros entendemos que aquel que insulta a la religión, aquel que insulta a Dios, debería de pagarlo. Claro, porque está ofendiendo los sentimientos religiosos de los demás, ¿no? ¿Y cómo debería pagarlo? Robert Spingman, en su artículo, dice algo que, bueno, que es curioso. Dice, debería de, por lo menos la cuantía debería de ser aproximadamente el doble de lo prescrito por las injurias contra otra persona. A ver, si a una persona, por injuriar a sus padres, hay un delito que por haber injuriado a mis padres difuntos, uno puede recibir un delito, ¿no? Una pena civil. Mira, por lo menos si has injuriado a Dios, el doble de lo que supone la pena de haber injuriado a los padres, puesto que es el valor supremo para esa persona. Es decir, para mí injuriar a mis padres sería, desde luego me sentiría muy ofendido que alguien injurie gratuitamente a mis padres, ¿no? Sería un delito de difamación, pero que encima lo haga con Dios. Obviamente, dice Robert Spingman, por lo menos el doble, el doble de pena. Bien, como veis es un debate interesante, ¿no? La cuestión crucial es, claro, que es difícil declarar y defender el delito, es difícil. Entonces hay algunos elementos a tener en cuenta para ver cómo se puede aclarar y definir este delito. Una primera cuestión, dice aquí Robert Spingman en su artículo. A ver, ¿quién es el demandante? ¿Quién puede presentar la denuncia por blasfemia? Obviamente todo ciudadano tiene derecho a presentar eso, pero claro, un juez a la hora de tomar en cuenta un delito, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que alguien presente una denuncia, porque le he escuchado al otro, ha dicho una blasfemia delante mío. Hombre, no es lo mismo que eso acontezca en un medio de comunicación, por ejemplo. Hay que tomar más en serio lo del medio de comunicación que lo de que te lo dijo a ti en privado. Y tampoco es lo mismo, dice Robert Spingman, que la persona que presente la denuncia, pues hombre, sea alguien particular o que sea alguien significativo. No es lo mismo que sea pues alguien que lo hace a título personal, o alguien que representa una comunidad religiosa, que representa a la Iglesia Católica, o que representa a una comunidad de otra religión. O sea que también a la hora de tomar en cuenta que haya acontecido un delito, hay que ver cómo ha sido de público, y que quien presenta la denuncia, si es alguien meramente particular, o también está representando a una comunidad de personas que sean con unas convicciones religiosas que se han sentido ofendidas, porque si no podría ocurrir que cualquiera esté yendo al juzgado y presentando denuncias por blasfemia, pues porque alguien le ha dicho algo a él particularmente. Eso tampoco no puede ser, O sea, para regular un delito como este tiene que haber unos mínimos, ¿no?, de condiciones. En segundo lugar, ¿no?,
¿Cómo definir este delito, que no es tan fácil definirlo? A ver, dice Robert Spielman, quizás la clave está en la palabra escarnio. O sea, no es lo mismo pues una blasfemia pronunciada en un contexto determinado, que a alguien se le ha escapado una blasfemia, que algo hecho con escarnio. Por ejemplo, me estoy acordando de Abel Azcona. No sé si recordáis aquel caso de que en el año 2016 este supuesto artista, pues ni más ni menos, fue por las iglesias consiguiendo formas consagradas, que personas que se acercaban a comulgar y las formas, en vez de consumirlas, se las llevaba y las escondía, y con formas conseguidas en las iglesias, en una representación, supuestamente en una exposición artística organizada por el ayuntamiento, o no sé si fue por el ayuntamiento o por una institución pública, no lo recuerdo, allí hizo con esas formas, puso una representación escribiendo en el suelo pederastia y escribiéndola con las formas consagradas que había conseguido por todas las iglesias. Y este hombre, Abel Azcona, con esa acción tan blasfema, tan de escarnio, pues ha sido denunciado por aquí y por allá. Pero ¿te crees tú que le han considerado culpable? En alguna instancia sí, pero luego finalmente en las instancias superiores se le ha archivado el caso y le ha salido gratis. O sea, tú fíjate qué protección existe frente a la blasfemia. Entonces, lo que dice Robert Spielman es que especialmente tiene que ser perseguido los casos de mayor escarnio. Por ejemplo, que he contado históricamente, ¿no? O, por ejemplo, lo que ha acontecido en las Olimpiadas. En la medida que haya mayor escarnio, tiene que ser perseguido. Claro, aquí pasa otra cosa. También aquí va a ser clave cuál es la constitución del país. Por ejemplo, Robert Spielman dice que en Alemania la ley fundamental, que no sé si es quizás lo que para nosotros es la Constitución, la ley fundamental, habla de que el Estado tiene una responsabilidad ante Dios. Igual que, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos también se menta a Dios, pues en alemana, en esta ley fundamental, también se menta la responsabilidad ante Dios. Dice, hombre, si se menta eso ante Dios, todavía, digamos, hay un marco en el que hay más razón de que el Estado se tome en serio el perseguir la blasfemia. Y ahora vayamos a España. España es un Estado laico. A ver, estrictamente hablando, es un Estado aconfesional, que no es exactamente lo mismo aconfesional que laico. Entonces, dice el artículo 16 de la Constitución, dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, dice, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y luego dice, punto tercero: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es decir, que este artículo 16.3 de la Constitución, que muy pocas veces se inventa, habla de que el Estado es aconfesional, pero reconoce los vínculos, las raíces religiosas de nuestra sociedad, y está especialmente llamado a mantener una cooperación, pues especialmente con la Iglesia Católica. Lo dice la Constitución española, artículo 16.3. Con lo cual es especialmente grave que, teniendo, ¿no?, esta base constitucional, salga ahora el gobierno español anunciando que va a modificar el Código Penal para que los delitos frente a por las injurias a los sentimientos religiosos, que dejen de ser delito, que dejen de ser delito. Quiere decir que es obvio que aparte de que, como estamos intentando demostrar, ¿no?, que hay razones de derecho, incluso también hay que decir que en el derecho positivo español hay bases para ello. Bueno, y por último,
por último, ¿no?, concluye este artículo también haciendo una autocrítica eclesial. Ojo, una autocrítica eclesial también es necesaria. O sea, la Iglesia debe de tener el coraje para defender los derechos de Dios. Claro, o sea, decimos en nuestra visión, ¿no?, que el Estado civil, ¿no?, los poderes civiles no tienen como finalidad defender los derechos de Dios. Es la Iglesia la que tiene esa finalidad. Pero claro, luego no nos tenemos que acomplejar, porque a veces nos acomplejamos. Nos acomplejamos. Entonces, fijaros cómo termina el artículo Robert Spielmann. Cuenta una anécdota también. En los años 70 vi en la entrada de Notre Dame, en París, un letrero que invitaba a los visitantes a respetar el sentimiento de quienes consideran esta catedral como un lugar sagrado. Repito, o sea, en la entrada de Notre Dame, él dice que ahí había un letrero. Los visitantes están invitados a respetar el sentimiento de quienes consideran esta catedral como un lugar sagrado. La catedral pertenece al Estado francés, y en este sentido la inscripción sería más o menos correcta, pero quien administra Notre Dame es la Iglesia. Y en boca de la Iglesia la notificación resultaba extravagante. La catedral es lo que los fieles consideran que es, un lugar de oración, y como tal tiene que ser respetada. Afortunadamente esta inscripción, muy condicionada por aquellos tiempos, hoy ha desaparecido y ha sido sustituida por una más aceptable, del estilo de, oiga, este es un lugar sagrado, es un lugar de oración, por lo tanto, entren aquí con respeto, debidamente vestidos, etcétera, etcétera. O sea, no tiene un pase, no es de recibo que nosotros, la Iglesia, pongamos como razón para que la gente tenga un decoro y un respeto de los lugares sagrados, el argumento de que hay que respetar los sentimientos de quienes consideran esta catedral como un lugar sagrado. A ver, ese es un argumento para los poderes civiles. A nosotros nos toca decir otra cosa. A nosotros nos toca decir, respetemos este lugar santo que es casa de Dios y respetemos el sentido sacro de este lugar, no únicamente los sentimientos de quienes creen que esto es así. Entonces también, digamos una cosa, también hagamos una autocrítica, porque a veces no sabemos nosotros defender los derechos de Dios y nos acomplejamos ante el mundo. Bueno, por ello, pues queda aquí esta reflexión, ¿no? ¿La blasfemia debería de ser un delito o es solo un pecado? Sí, la blasfemia debería de ser delito en todo orden, en un orden legal justo. Bueno, pues quien desee profundizar en esto encontrará este artículo de Robert Spielmann en la edición de Religión en Libertad del 3 de agosto. Ahora vamos a tener un momento. ¿Dónde estábamos hace un año? A ver, hacer memoria. ¿Dónde estábamos hace un año? Pues hace un año estábamos en Lisboa. Hace un año estábamos allí preparando ya el encuentro con el Papa de clausura. Esta noche era la vigilia allí en ese gran campo preparado en Lisboa para el encuentro con el Papa, y estábamos en plena Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Seguro que muchos de quienes estáis oyendo estuvisteis allí o seguisteis muy de cerca desde los medios de comunicación. Me acuerdo que allí tuve oportunidad de hacer unas cuantas catequesis. Vamos, fue potente aquello, ¿Y cuál era el lema de aquel encuentro? María se levantó y partió sin demora. Y el himno de esas Jornadas Mundiales de la Juventud tuvo un título muy, muy elocuente: Hay prisa en el aire. Hay prisa en el aire. Qué título, ¿verdad? Ese de hay prisa en el aire se refería a cómo María se levantó y fue deprisa a servir a Isabel. En cuanto que Jesús llegó a su seno, ella se puso en marcha. Oye, qué curioso, ¿no? Recibir a Jesús
quedarse en estado de buena esperanza y ponerse en marcha. Hay prisa en el aire. Este fue el título de esta canción de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, celebrada el año pasado. La escuchamos y oramos con ella. Estás buscándote, ven a descubrir, ver lo que yo vi. Con nosotros ven a ver más allá de aquello que haces y no te dejas sonreír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón y sal sin miedo. Sorpresa de vida sin fin, confiada quiso recibir este gran misterio de un Dios que es por siempre, por ti y por mí. No puedo callar, no puedo dejar de decir, mi Señor, cuenta conmigo, nunca callaré. Del león de la tierra, es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra. Se fortalece el cobarde, siente como arde. Jóvenes, dejarle, pa'l miedo ya es tarde. El mundo nos quiere callados y quietos. Un grito rotundo de hijos y nietos, de los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron. Señor, nos rocias con agua pura, limpias nuestros corazones para anunciarte sin censura. Que suene, Cristo pronto viene, que suene, Cristo pronto viene. Esperanza que avanza, la muerte no alcanza, saltar es la danza, la fe se abalanza. Jesús vino por ti, pan y vino por ti, su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí. Tornado de su espíritu, fusión de su don, se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión. Sin dudar jamás de su misión. María tan joven, deprisa dejó su casa y a la montaña subió a ver a Isabel y en ella encontró alegría. El fruto bendito, Él es mi Señor. Yo también quiero ir, porque creíste, dichoso serás. Todos van a escuchar nuestra voz. Seguimos en esta edición de Sexto Continente y ahora vamos a pasar también a ese momento en la que los oyentes tenéis una participación. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es,
sextocontinente@radiomaria.es, y a Mónica, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Vamos a ello. Un oyente cuya identidad preservamos comparte su situación. Monseñor, un cordial saludo. Le escribo porque estoy pasando por una situación muy difícil. Soy un hombre casado por la Iglesia Católica, pero desde hace 2 años vivo con mi esposa y mis hijos, pero mi esposa y yo dormimos en habitaciones separadas. Hemos pensado en separarnos por completo y acudir a la nulidad matrimonial, pero no lo hacemos por nuestros hijos pequeños. Siento que nos acostumbramos a vivir así, pero realmente no hay amor y siento que no estamos haciendo las cosas bien. No soy un católico practicante, como se dice, soy católico de nombre. Le pido por favor analice mi situación y me dé una palabra que me guíe en este camino. Mil gracias. Bueno, la verdad es que una situación como esta, que yo por otra parte también voy a decir que me impresiona, que alguien que se defina como católico no practicante, pues envíe este correo, y pida luz y pida etcétera. Quiere decir que usted no será católico practicante, pero en su conciencia el Espíritu Santo está enviándole gracias actuales para que usted se mueva. O sea, usted no sé si se da cuenta, pero hay en su conciencia esa batalla que hay de diciendo no estamos haciendo las cosas bien, no estamos haciendo las cosas bien. Ese gusanillo que tiene usted dentro de usted, que le quede claro que es el Espíritu del Señor el que lo está moviendo. Entonces, yo me atrevería a decirle una cosa, es que a la hora de refundar nuestra familia, pues sabe lo que le digo, que hay que refundarla con bases firmes. ¿No tendrá algo que ver el hecho de que usted esté alejado de su práctica religiosa? ¿No tendrá bastante que ver eso con que al final las cosas se tuerzan? Es que si los cimientos no son firmes, incluso siendo los cimientos firmes, nos vienen tentaciones y nos vienen problemas, con que si encima no lo son, ¿cómo nos iluminamos? Si yo, por ejemplo, pues renuncio a la palabra de Dios proclamada todos los domingos, en la que domingo, pim pam, me dicen esto, pim pam, me dicen lo otro, por aquí, por allá, cada vez que voy allí y recibo un evangelio parece que estaba dicho para mí, y esto y lo otro. Si yo renuncio a rezar en familia, si yo renuncio a confesarme, a pedir perdón, a hacer un examen de conciencia, a decir, a ver, yo de qué cosas tengo que pedir perdón, de mis celos, de mis pecados contra la pureza. A ver, si no me tomo en serio la batalla contra el pecado, me extraño de que el matrimonio haga aguas. Es que claro, es que todo está unido. Todo está unido, ¿no? Es como si, permítame la comparación, ¿no? Es como si un sacerdote pues se plantea, es que no sé qué pasa porque la parroquia no va bien, la parroquia no va bien, las cosas, pues hay una falta de ilusión, de esto, del otro, ¿no? Bueno, bien, es verdad que yo también pues me he dejado y no... Llevo tiempo sin hacer ejercicios espirituales, llevo tiempo sin tener acompañamiento espiritual, no tengo director espiritual, me confieso una vez al año. A ver, ¿qué esperas que suceda en la parroquia? Pues lógicamente es una proyección de cómo estás tú. Si tú estás así, ¿cómo esperas que la parroquia esté de otra manera? Pues aquí, mutatis mutandis, de lo mismo le pasa a usted. Entonces yo, ¿qué es lo que me atrevo a decirle? A ver, conversión. Jesús le llama a usted y le pide la conversión. No sé cómo el Espíritu cómo ha hecho para que usted escriba este correo, pero yo le voy a decir que la respuesta que hay que dar a este correo es muy clara, es la llamada a la conversión. Es la llamada de decir, conviértase y crea en el Evangelio. Y ahora, ¿y mi mujer qué? Un momento, usted comience con lo suyo. Y ya se encargará el Señor también de mandarle un dardo a su mujer. Que seguro que también su mujer tendrá su problema, porque no hay crisis matrimonial que únicamente sea responsable de uno y no del otro, aunque solo sea porque el otro no lo gestiona bien. O sea, en las crisis siempre, ¿no? Hay que hacer una llamada a la conversión de uno y de otro, Pero ahora estamos con usted. Ahora olvídese de qué tiene que hacer mi mujer.
Y ciertamente no, esos niños pequeños para usted son una llamada para el matrimonio, ¿no? Son una gran responsabilidad de decir, pero nosotros vamos a condicionar el horizonte de nuestros hijos, vamos a nublar, a oscurecer el horizonte de nuestros hijos. ¿Qué responsabilidad es esta? Entonces, ¿sabe lo que le digo? Conversión. Hay por ahí retiros matrimoniales que hoy en día si uno no los tiene cerca de su casa, puede coger el coche y venga, y me voy a hacer un retiro. Haga usted un retiro matrimonial, por ejemplo, pues con amor conyugal, que hoy en día hay muchas diócesis que están haciendo retiros de amor conyugal, que son retiros también que en parte son de primera conversión y en parte son de renovación del matrimonio. Busca usted por internet un retiro de amor conyugal y vaya allí, venga, a por ello, ¿no? Y le vamos a encomendar desde esta casa, porque aquí yo creo que también, pues tenemos una vocación, ¿no? A entender que intentamos ayudarnos a aclarar las ideas, ¿no? Aclarar las ideas. Porque es que tenemos un totum revolutum, porque es que estamos en una sociedad en la que no sabemos por dónde está el norte, no sabemos por dónde nos pega el aire, hemos perdido el oremus. Entonces queremos, ¿no?, que Radio María sirva para aclarar las ideas, para centrar el corazón, y para discernir, aclarar las ideas, centrar el corazón y discernir, ¿no?, los pasos que el Señor espera de nosotros, que seguro que principalmente serán la conversión. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.